¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación del Salvador de la Sangre Divina, o mejor conocido como el manga de Subaru. Continuando con la historia, mientras observamos a Shikishima, algunas personas le preguntaban si acaso él es un parentesco del poseedor de Vencedor. En eso, una de las personas presentes en la reunión que tenía a cabo Shikishima con esto se encontraba tocándose la cara y mencionaba que entonces eso lo haría, y de forma muy emocionada mencionaba que eso lo convertiría en uno de sus juniors. Esta persona, dándole palmadas en la espalda a Shikishima, le mencionaba que lo había mirado y parecía bastante agradable y bueno, mencionándole que no tenía que actuar tan cortés con este. Shikishima en ese momento mencionaba que no sabía el porqué, pero no quería hacer eso. Observando el vaso que estaba sujetando, Shikishima se preguntaba qué era lo que estaba pasando con esa bebida, pues incluso se encontraba embriagando a un jugador como él. La persona que se encontraba al lado de Shikishima le preguntaba a este que si acaso no estaba buena la bebida, ya que ella misma la había fermentado, a lo que Shikishima, observando el vaso, seguía mencionándose que ¿qué? Entonces no era bueno para nada. En ese instante, una persona que se encontraba justo al otro lado de Shikishima llamaba la atención de este y le preguntaba si acaso él se había convertido en un parentesco, o sea, en un familiar como una persona viva, preguntándole si acaso estaba en lo cierto. Shikishima, algo sorprendido, le preguntaba a esta persona que cómo podía saberlo. Esta persona continuó mencionándole a Shikishima que no podía oler a un regresor en él, a lo que Shikishima preguntaba a qué se refería con eso. La chica procede a mencionar que serían personas como Carrion o Judith, personas que lucharían en tu lugar poseyendo tu cuerpo con sus propias almas. Shikishima mencionaba algo sorprendido que lo podía entender, mencionando prácticamente a susurros que se trataba de ese tipo de personas. Emocionada, la chica le mencionaba a Shikishima que ya que se encontraba ahí, ¿por qué no elegía a uno de estos para cuando llegue el momento? Se le estaba presentando la oportunidad de escoger libremente a un reversor como uno de los 6 reyes. Otra persona le mencionaba a Shikishima que esa era una oportunidad única en la vida, preguntándole si acaso lo sabía. E incluso la pequeña que se encontraba hablando anteriormente con Shikishima llamaba la atención de su compañero Toby, preguntándole a este que si acaso no estaba en lo cierto. A lo que este último mencionaba que eso era probablemente la forma de pensar. La chica le mencionaba a Toby que no tenía que decir probablemente, tenía que decir definitivamente. En ese momento, la chica que se encontraba hablando de manera muy conmocionada procedía a gritar que él se había quedado dormido, observando cómo Shikishima se había acomodado en el suelo para echarse una pequeña siesta. Otra persona mencionaba que tenía que seguir durmiendo. Se trataba de la que parecía ser una enfermera que, mientras observaba a Shikishima, mencionaba que al parecer este se había desmayado y probablemente haya sido por culpa de la bebida. Eso significaba que estaba agotado física y mentalmente. Aunque esta seguía mencionando que probablemente sea ansiedad a juzgar por la expresión que poseía el chico. La chica, acercándose a Toby, mencionaba que bueno, estaba a punto de ponerse ruidoso, así que era un buen momento, mientras le mencionaba a Toby que si podía quitarse del medio. Le siguió mencionando que tenía que quedarse quieto mientras llegamos a lo que parecía ser la parte por la cual Shikishima había aparecido, y hay unas especies de dragones en la parte superior del tronco del árbol. Esta le seguía mencionando a Toby que tenía que dejarle los clientes a ella. Mientras vemos como todo el exterior se encontraba lleno de dragones, la chica, observando hacia el cielo mientras se reía, mencionaba que era el momento perfecto. La chica mencionaba mientras emanaba poder de todo su cuerpo que odiaba interrumpir la bebida, pero en ese momento tenían waivers. Seguía mencionando que suponía que debía de fermentar la mitad y la otra mitad convertirlos en zombies. En eso observamos un poder extraño que comenzaba a emerger de su mano hacia el cielo. Luego de esto cambiamos de escena y nos encontramos en el País de Plata, en el nido del Rey Dragón Gruel. En eso, el Rey Dragón se encontraba utilizando una habilidad que tiene por nombre Brasas Ignífugas, dirigiendo una gran cantidad de poder y de bolas de llamas en la dirección en la cual se encontraba Saya observando todo esto. La chica en ese momento se mencionaba que Gruel es el rey de los dragones de lava, y además es un ser más fuerte que ella y es su contraparte, siendo ella un no muerto, y esto es debido a que su debilidad principal es el fuego, lo cual lo hace un mal emparejamiento para pelea. Pero claro, ¿cómo podría estar tranquila después de ver la condición en la cual Sayaka se encontraba aquella vez, mientras observamos cómo los ataques se dirigían a esta rápidamente? Saya, comenzando a utilizar una gran cantidad de energía, comenzó a emplear lo que parece ser la autoridad del rey. Inmediatamente conjuró una habilidad que tiene por nombre Muestra Esquelética del Dragón del Veneno Ruinoso Bazuki, manifestando de forma inmediata el esqueleto de un gigantesco dragón que comenzaba a emerger de entre las llamas. Inmediatamente aparece una ventana emergente que nos menciona lo siguiente: Muestra esquelética de nivel 10. La autoridad del rey de la reina del martirio Judith. Autoridad del rey, habilidad única exclusiva de los reyes. Transforma un objeto cuya alma ha sido destruida en un no muerto. Luego este recibe órdenes. El objeto es capaz de utilizar cualquier habilidad que tenía antes de su muerte, sin embargo su potencia se verá drásticamente disminuida. Gruel en ese momento preguntaba si acaso eso no es, pero inmediatamente es interrumpido por la invocación que procede a hacer un ataque en ese momento, lanzándose un poderoso aliento venenoso en la dirección de
del rey de lava, del rey dragón de lava. Luego de disipar el ataque con su lava, Gruel preguntaba si acaso en voz alta que si ese no es el rey de los dragones de veneno Vasuki. Mientras maldecía a Saya le preguntaba si incluso uno como él estaba bajo su mando. Saya mientras tocaba los huesos de su invocación preguntaba si acaso este era un antiguo amigo suyo. Y continuó afirmándole que si ese era el caso no tenía que preocuparse ya que también se convertiría en uno de sus especímenes. Gruel al observarla se encontraba rechinando sus colmillos mientras mencionaba que ella era una nigromancer repulsiva. Inmediatamente la invocación de Saya cargaba hacia donde estaba Gruel y estos comenzaron a repartirse golpes entre la lava como si no hubiese un mañana. Saya observando este combate a la distancia mencionaba que los dragones eran vulnerables a las provocaciones, quizás sea todo a causa de su orgullo. Dejando salir una ligera carcajada, la chica se mencionaba que suponía que ella también es de esa misma manera. Y ahora que había recuperado sus recuerdos, podía entender el motivo de todas sus acciones y el motivo de su lealtad hacia el señor Subaru. Y además también comprendía la razón por la cual había perdido sus recuerdos cuando se convirtió en el reverso de Sayaka. Y por supuesto, todo eso sucedió luego después de que el prota limpiase y despejase la puerta. Todo esto sucedió luego de que se despejara aquella puerta de 2 estrellas. Judith se encontraba riendo descontroladamente para luego proceder a mencionar que lo había recuperado todo. Su alma original estaba intacta, su intelecto, su verdadero yo estaba aquí presente. Con lágrimas en los ojos se mencionaba que la habían despojado de su intelecto y de su personalidad mientras estaba atrapada dentro de una puerta de bajo rango. Y por supuesto, ella sintió que se encontraba arrastrándose en la miseria por lo que parecía ser una eternidad. Y solo aquellos que han experimentado algo similar o lo mismo podrían entender esa agonía y humillación. Fue entonces en ese momento que Judith procedió a mencionar que ahora podía regresar al inframundo pero inmediatamente se percata de algo. Esto sucedió dentro de la puerta de 2 estrellas donde Sayaka resultó gravemente herida. Judith mencionaba que esa chica realmente estaba pasándola bastante mal. Observando a Sayaka, Judith mencionaba que sus heridas eran profundas para un humano, nadie podría salvarla de esa situación. Y en ese momento esta preguntaba que en dónde se encontraba el hombre que se encontraba acompañándola. Fue entonces que claramente el alma de Judith pudo percatarse de lo que estaba justo delante de ella, quedándose sorprendida y preguntando si acaso eso era lo que ella creía. Esta nos menciona que aunque no sabía qué puerta era exactamente, podía recordar algo distintivamente en ella, un aura que emitía de ella que lo hacía recordar que era vencedor. Y si ese era el caso, entonces debería de poder hacer un parentesco para el poseedor de vencedor. Recordando la forma en la que Subaru la había derrotado anteriormente, esta procedió a mencionar entre susurros que entonces debería de convertirse en la invocación de ese humano. Judith continúa mencionando que mirando atrás lo podía comprender perfectamente, ya que ella, Judith, sentía una profunda admiración por Sayaka durante esa batalla. Desde su inocencia hasta su imprudencia, todo en ella era realmente increíble. Y como era tan honesta como pudiese ser, es exactamente esa la razón por la cual Subaru terminó llamando su alma en lugar de cualquiera de los otros reyes. Y por esa razón su lealtad fue completamente llevada hacia él. Y recordando el día en el que ella había encarnado en el cuerpo de Sayaka, procede a mencionarnos que era una expresión de profunda gratitud que sentía este hacia el prota por haber roto el hechizo que la ataba dentro de esa puerta. Y ahora mismo esa lealtad no se encontraba solamente dedicada a Subaru, sino que ahora se sentía alegre de haber perdido sus recuerdos antes de entrar por esa puerta. Y esto es debido a que su anterior yo y la arrogancia que ésta desprendía no habría podido caminar con todos ellos y disfrutar de esos días donde había aprendido tantas cosas nuevas. Y ahora mismo había aprendido el significado de recuperar sus memorias. Y por esto mismo deseaba, tanto para ayudar a Subaru como a todos sus amigos, de todo corazón deseaba acabar con el dragón Vasuki de una vez por todas. Vemos que para este punto la invocación de Judith se encontraba teniendo contra las cuerdas al dragón Vasuki y este último tuvo que recurrir a utilizar su autoridad de rey. El dragón de lava inmediatamente terminó utilizando una habilidad que tiene por nombre Vesubio Volcánico, acabando completamente con la invocación de Judith, mientras que las llamas incluso terminaban llegando hacia donde se encontraba esta, bueno, la lava. En eso, mientras Judith se enfocaba en su objetivo, el dragón de lava le mencionaba a esta que en el pasado tal vez hubiese podido derrotarlo, pero su alma se había debilitado mientras se encontraba dentro de la puerta, llamando la Reina del Martirio. Y mientras se preparaba para atacarla, le mencionaba a esta que ese era su inevitable final. Y mientras observamos cómo el dragón se preparaba para atacar a Judith, esta le mencionaba que quizás tenga razón, ya que estaba tomando prestado el cuerpo de Sayaka, el cuerpo de un poseedor, por lo cual sería el final para ella, mas sin embargo había algo que este no había considerado. Mientras observamos cómo todo el cielo cambiaba por encima del dragón de lava, esta procedía a mencionar que ya había ganado suficiente tiempo, dejando al dragón sorprendido que no comprendía qué era lo que estaba pasando, a lo que Judith simplemente mencionó que le dejaba el resto a él.
Observamos entonces como un enorme rayo desciende desde los cielos hasta el volcán en el cual se encontraban peleando y Judith procede a mencionar que dejaba todo en manos de Kylin. Fue entonces que en el momento en el que el ataque impactó en el volcán, inmediatamente se menciona una habilidad, Hoja de Trueno. En eso, mientras observamos al cuerpo del rey dragón de lava volar por los aires, este maldiciendo observando a la persona que venía atacándolo preguntaba si acaso ese es el dios del trueno. Mientras observaba a Kylin, este preguntaba que por qué rayos se encontraba haciéndole eso. Inmediatamente Kylin mencionaba que si acaso eso no era obvio, mencionando que él había hecho que su preciosa y querida alumna terminase llorando. Una ventana emergente aparece debajo de Kylin que nos menciona lo siguiente: Trueno Kylin, totalmente desatado. Se nos pasa a mencionar que hace poco tiempo en el inframundo, más específicamente en el asiento de las almas, justo en el territorio de Vencedor, el mar de las brillantinas, Kylin llamaba la atención de Vencedor y le pedía a este que por favor tenía que abrir la puerta del asiento de las almas, esta puerta por la cual él quería salir. Pero pese a lo que éste esperaba, Vencedor le mencionaba a este que por supuesto que no lo iba a permitir, ya que si abría esa puerta lo conduciría al inframundo directamente y el administrador terminaría atrapándolo. Kylin le mencionaba a Vencedor que lo hiciera por favor, ya que este se encargaría de volver a la velocidad de la luz. En eso, mientras Kylin se paraba justo delante de Vencedor, este último le preguntaba si acaso hacía todo esto para salvar a la hermana de Sayaka. Kylin sin tapujos le mencionaba que así era, ya que era muy pronto para que estos se enfrentaran al Rey Dragón. Vencedor le preguntaba a Kylin que si acaso era por esa razón que este iba a prestarle su ayuda como su maestro, preguntándole así también que por qué iba a ir tan lejos simplemente por un mero humano. Kylin procede a guardar silencio por unos segundos para luego comenzar a decirle estas palabras a Vencedor: todos los seres vivos siempre están probando algo. Tienen que mantener la intención de abrir un nuevo nivel en el terreno. Si alguien quiere avanzar, esa será la intención que debe de llevar. Kylin continúa mencionando que él había soportado la eterna oscuridad en la puerta. Sin embargo, quizás y solo quizás estaba equivocado. Llamando otra vez al nombre de Vencedor, le mencionaba que era sobre las expectativas que tenía para Ariake Subaru. Y mientras se llevaba la mano en el pecho, mencionaba que así como este tenía expectativas en su protegido, él también lo tiene para Sayaka. Vencedor, señalando con un dedo mientras se quejaba un poco, mencionaba que hablaba mucho simplemente para ser un mero guerrero, procediendo a materializar una espada detrás de Kylin. Vencedor, mientras Kylin observaba la puerta, le mencionaba a este que tenía que ir y regresar, dios del trueno. De vuelta en el campo de batalla y en el presente, observamos cómo Kylin atacaba al Rey Dragón y mientras mencionaba a este que simplemente se trataba de un mero y simple Rey Dragón. Continuó mencionando que había llegado ahí para cortar a este a la mitad, mientras observamos cómo el cuerpo del Rey Dragón había sido partido en dos. Kylin y Judith se encontraban observando fijamente al Rey Dragón mientras que su cadáver, o bueno, su cuerpo comenzaba a hundirse en el lago de lava. Inmediatamente una carta aparece delante de nosotros, la cual mencionaba que la quinta calamidad del rango plata nivel 99 había sido impedida. Un momento después observamos cómo Kylin se encontraba gritándole a Vencedor que había regresado, mencionándole a este que cómo se encontraba. Pero fue entonces que algo terminó llamando su atención y cuando volteaba a ver se trataba de Sayaka, preguntándole a esta última que qué era lo que estaba pasando. La chica se encontraba inclinada y de rodillas haciéndole una reverencia a Kylin mientras le agradecía a este llamándolo maestro Kylin. Llorando en ese momento, Sayaka le agradecía a este de todo corazón por lo que había hecho por ella, pero esta al parecer no iba con la actitud de Kylin, el cual rápidamente procedió a chasquear para luego proceder a levantar a la chica con su energía y mencionarle a esta que tenía que darse prisa y levantarse llamándola idiota. Kylin seguía mencionándole a esta que si era el discípulo de ese dios del trueno, entonces siempre tenía que actuar con la cabeza en alto y dignamente. Y mientras observamos a Kylin retirarse, luego de esto vemos como Sayaka se encontraba sonriendo y le mencionaba a su maestro que sí mientras sonreía y le agradecía a este por todo lo que había hecho por ella. E incluso Sayaka le agradecía a Judith por haberla ayudado a salvar a su querida hermana. Al escuchar los pensamientos de Sayaka, Judith inmediatamente se conmovió tanto hasta el punto de proceder a mencionarle a la chica que no había necesidad de que le agradeciera por algo como eso. Y eso era porque esto también le traía ciertos beneficios a ella. Inmediatamente procedió a utilizar su habilidad de espécimen esquelético para luego hacer salir al esqueleto de Gruel de entre la lava y proceder a mencionarle a este que era momento de continuar. Saya le mencionaba a este que lo necesitaba que este trabajara para ella inmediatamente. Fue entonces en ese instante que una presencia terminó posándose por encima de Judith mientras mencionaba que eso le parecía algo interesante. Se trataba de Ruin, el rey de plata que había llegado, mientras que Judith le mencionaba a este que había llegado algo tarde. Ruin se mencionaba algo preocupado que lo podía ver perfectamente. Al parecer, Gruel había fallecido antes de que este pudiese siquiera persuadirlo. Judith le preguntaba a Ruin que si acaso estaba bien, ya que ella había acabado con un residente del país de plata, uno de su gente. Ruin procedió a mencionar que Gruel era una persona autoritaria, por lo cual varias fuerzas lo terminaban odiando, por lo cual intentar cubrir este hecho como una muerte incidental no sonaba tan mal después de todo.
En ese momento Judith mencionaba que esto era un zorro detestable. Es entonces en ese momento que tanto Judith como Ruin se encontraban viendo hacia la misma dirección, mientras que Judith mencionaba que según las memorias del prota eso debería de suceder pronto. Observamos entonces cómo el cielo comenzaba a fragmentarse en ese instante, pero no se nos termina mostrando qué pasa, mas sin embargo cambiamos de escena y nos encontramos con Carrion, el cual procedía a mencionar que al parecer él era el único que iba en dirección hacia adelante. En eso observamos que Carrion se encuentra en la ciudad castillo del País Dorado, la cual tiene por nombre Arleshame. Carrion mencionaba que no odiaba esa hostilidad, pero ¿no se suponía que ellos eran los invitados? En ese momento una persona mencionaba que al parecer sus subordinados estaban siendo un tanto groseros. Vemos entonces a una figura que se encontraba justo delante de Carrion y le mencionaba a este que él es uno de los 7 caballeros, llama de la muerte, Bombardeo. Carrion inmediatamente lo reconoció y mencionaba que entonces ese es el dueño de la puerta de Shikishima. El caballero dorado procedía a mencionarle a Carrion que lo guiaría hacia un lugar donde podría descansar adecuadamente antes de la reunión, pero justo en ese momento alguien terminaba llamando a este caballero bastante alarmado. Uno de los soldados terminaba inclinándose ante este mientras le mencionaba que habían grandes problemas. Inmediatamente Bombardero procedía a mencionar que ahora mismo se encontraban enfrente de un invitado, por lo cual debería de contenerse. Pese a esta advertencia, el soldado procede a mencionar que era un asunto bastante serio. Es un asunto realmente serio. El soldado seguía mencionándole al bombardero esto hasta que llegó un punto donde le mencionó que la señora Safina no se encontraba en el castillo. Bombardero pasó a preguntar si acaso realmente lo que estaba diciendo era cierto, mientras que Carrion gritaba a todo pulmón que si acaso esa vieja bruja no se encontraba allí. Bombardero preguntaba que a qué se refería con bruja, pero entonces Carrion, tocándose la cabeza, maldecía mientras mencionaba que al parecer algo se había apagado. Sonriendo, Carrion mencionaba que aún así eso estaba por comenzar pronto. Mientras observamos cómo el cielo en el sitio donde se encontraba Carrion también comenzaba a destruirse. Bombardero en ese momento le preguntaba a Carrion que a qué se refería con comenzaría pronto, qué era lo que quería decir mientras observamos el cielo detrás de él. Cambiamos de escena y nos encontramos con el prota, el cual todavía sigue en el país de cobre en el valle de Carrón. El prota se encontraba hablando con el rey de Aurora, mencionándole a este que sabía que lo iban a colocar en ese sitio, así que simplemente había seguido adelante y había pedido un guía para este, tratándose así del kobold que había traído al prota hasta ese sitio. Es en ese momento que el prota le preguntó directamente al rey de Aurora que cuánto del futuro podía previsar en ese momento. El rey de Aurora entonces procedió a mencionarle a Subaru que entonces este lo comprendía, no lo puede hacer en un rango tan amplio actualmente, y para los humanos solamente puede mirar cosas que estén directamente relacionadas con el prota. Subaru entonces preguntó si solamente cosas relacionadas con este. El rey de Aurora le mencionaba al prota que su verdadera habilidad luz tenue, la cual había heredado de su madre, le permite ver generaciones anteriores y futuras, pero solamente se limita a sus familiares después de todo, ya que es una habilidad que solamente permite ver el futuro sobre ellos en determinado rango. Subaru le preguntaba acerca de esos parientes, y le preguntaba si acaso él es un pariente de él o algo similar. Es en ese momento que el rey de Aurora le responde al prota que no, él no es su pariente, pero este se encuentra emparentado con Vencedor y es un vínculo que tienen ambos en común, ya que Vencedor es el dueño de la puerta del prota. El rey de Aurora le menciona al prota que el rey arcoiris, o sea Vencedor, es su padre. Subaru en un principio estaba procesando la información y luego procedió a pegar un fuerte grito de la sorpresa por la noticia que acababa de escuchar. El rey de Aurora interrumpió al prota y le mencionaba que este es aquel al cual su padre puso sus expectativas, y era un gran avance, no había sido ni él ni sus hermanos, sino un humano, eso en sí mismo era bastante interesante. El rey de Aurora continúa mencionando que esa máquina del alma la quería confirmar él mismo con sus propios ojos, y eso es porque se encuentra en sus últimos momentos de vida, mientras observamos cómo el cielo se encontraba rompiéndose justo detrás del rey de Aurora y terminaba acercándose hacia donde estaban estos. Subaru al parecer ya se encontraba preparado para este suceso y rápidamente se alarmaba por lo que estaba por venirse. Vemos entonces una silueta misteriosa y nos encontramos todavía en el país del cobre rojo, pero en este caso en el patio del rey. Este en ese momento preguntaba qué era lo que estaba pasando exactamente ahora mismo. Y como ya todos saben, este es el rey de cobre rojo, el gobernante de ningún hombre, Bordan. De regreso con el rey de Aurora, este llamaba la atención de Subaru y le preguntaba a este último que si acaso conocía ese evento que estaba por comenzar. A lo que el prota rápidamente le respondía de manera afirmativa que sabía exactamente lo que estaba por pasar. El prota, mientras observaba hacia el cielo, mencionaba que solamente hay un evento que ocurrirá en el inframundo justo antes de la reunión de los reyes. Y mientras seguía observando fijamente hacia el cielo, el prota mencionaba que esta es la primera invasión, una masacre y una enorme cantidad de criaturas del inframundo que eran las manos y la vanguardia del administrador.
Mientras todos observaban la cantidad de soldados y criaturas que aparecían en el cielo, se nos comienza a mencionar que la razón por la cual Subaru sabía acerca del encuentro de los reyes y la hora en la cual se iba a realizar en función a sus futuros recuerdos es porque la reunión en realidad nunca se terminó realizando. Y esto fue a causa de la tercera invasión del administrador. La reunión no se pudo realizar y el inframundo es destruido una vez más. No sé si fue un error de traducción, pero al principio dijeron primera invasión y acá dicen tercera invasión, entonces no lo voy a corregir por si acaso más adelante se nos mencione algo acerca de esto. Subaru sigue mencionando que este es el principio del fin, mientras procedía a hablar con el Rey de Aurora. Subaru le mencionaba al Rey de Aurora que no tenía que hacer de este su último momento, llamándolo por su nombre, Civil. Comenzando a emanar poder de todo su cuerpo, Subaru mencionaba que se aseguraría de que se realizase la reunión. Esa era la razón por la cual se encontraban allí. Y claro, al observar todo lo que estaba sucediendo en el cielo, los compañeros del prota rápidamente se prepararon para batirse en duelo contra estas criaturas. Incluso Subaru de forma inmediata activó su habilidad Los que caminan bajo el sol. Se nos comienza a relatar que este es un evento forzado por los administradores, la primera invasión, y el objetivo de este evento es masacrar a los residentes de los países de oro, plata y cobre del inframundo. Y esto con el objetivo de disminuir el número de propietarios de puerta y por extensión el número de jugadores en la realidad. Y por ejemplo en la realidad, después de la muerte del dueño de su puerta, en este caso el Rey Dragón Gruel, un jugador, Amamiya Hazuki, acaba de perder sus poderes y volverá a ser un humano normal, común y corriente. Y ahora, si esto mismo llega a ocurrir, la muerte del dueño de la puerta le sucediera a un número abrumador de jugadores, entonces, ¿qué pasaría? La respuesta era clara, la humanidad perdería la única oportunidad o manera que tiene de luchar en contra de las puertas, y por supuesto no habría ninguno de ellos que pudiese evitar la inminente extinción de la humanidad. Esta era una de las mejores estrategias por parte de los administradores para acabar con dos pájaros de una piedra. Es en ese momento que el Rey de Aurora procede a mencionarle a Subaru que terminaron enviando una vanguardia de aproximadamente 30.000 soldados cada uno a los países de oro, plata y cobre. Mientras el prota observaba al Rey de Aurora, le mencionaba que aproximadamente la mitad de ellos se encontraban allí, pero no tenía de qué preocuparse, ya que el Rey de Cobre Rojo, Baldan, se encargaría de ellos, ya que también posee una habilidad bastante excelente para la capacidad defensiva. El Rey de Aurora, procediendo a retirarse en ese momento, le mencionaba a Subaru que de todos modos le deseaba a este muy buena suerte. Y mientras se retiraba mencionaba que sus habilidades de combate literalmente eran inexistentes. Subaru en ese momento le preguntaba si entonces todo ese rato estuvo actuando como una persona ruda. Aún así, Subaru, observando su mano, procedía a mencionar que aún así él lo sabía, y procediendo a colocarse algo serio, Subaru mencionaba que este se encargaría de protegerlo. Inmediatamente Subaru le pedía a Wax que debería de esconderse pero inmediatamente se percata que este no se encontraba detrás de él, preguntándose a dónde se había ido. Mientras observamos cómo el kobold cargaba en dirección hacia sus oponentes en el cielo, el prota le preguntaba a este qué demonios era lo que estaba intentando hacer. Pero en ese momento el kobold se mencionaba que sabía que cada uno de ellos era mucho más fuerte que este y podría ganarle, pero aún así este quería proteger y defender su patria. Por lo cual no se quedaría de brazos cruzados observando cómo invaden completamente su nación. El kobold inmediatamente con un objetivo delante procede a utilizar una habilidad la cual tiene por nombre Viento de Luto. Y al atacar a la criatura que tenía delante, la expresión de este cambió rápidamente. Observando a la criatura, esta se mencionaba que al parecer no tenía ni siquiera un rasguño. Fue entonces en ese momento que el kobold terminó recibiendo una estocada de frente que terminó atravesando su torso. En ese momento la criatura se encontraba cayendo desplomada desde el cielo, mientras que por todo su cuerpo se encontraba botando líquido azul. Justo en ese momento los látigos de color rojo del prota terminaron envolviendo a la criatura. Y mientras este los alaba hacia él, observamos como uno de los soldados que acababan de llegar por parte de los administradores se había percatado inmediatamente del prota. El chico inmediatamente procedió a llamar la atención de Civil, al cual este último rápidamente le mencionaba a Subaru que no tenía que preocuparse, tenía que dejárselo ver y que este se podía encargar de ello. Vemos entonces que el soldado de antes se sentía atraído hacia Subaru, el cual procedía a saludarlo y luego procedió a disculparse con este mientras le mencionaba que iba a destruir a todos y cada uno de ellos. Inmediatamente Subaru terminó desplegando una habilidad que rápidamente comenzó a envolver a todos estos soldados. La habilidad tiene por nombre Flagetón. Y se nos menciona que este es un río de fuego y es uno de los 5 ríos que rodean el Hades. Podemos apreciar que el gigantesco pilar de llamas se elevaba hacia el cielo envolviendo a todo lo que se encontrase a su paso. Cambiamos de escena y nos encontramos en la ciudad de oro, justamente en el castillo en el cual se encuentra Carrion actualmente, observando así como estos soldados comenzaban a acabar con todos y cada uno de los guardias dorados. El bombardero, observando toda esta situación, se mencionaba que aparentemente ellos eran bastante fuertes. Inmediatamente procedió a hablarle a Carrion preguntándole a este que de dónde provenía su poder. Pero en ese momento, Carrion procedió a abrir su ojo activando así su modo Rey Ghoul.
El bombardero se quedaba sorprendido de la gigantesca cantidad de energía que desprendía todo el cuerpo de Carrion. Este procedía a mencionar que no era para nada bueno utilizar todo ese poder en el cuerpo de un humano, pero como esa vieja bruja no se encontraba allí, entonces no tenía otra alternativa que utilizarlo. Algo furioso, el bombardero preguntaba que a quién llamaba vieja bruja. Justo en ese momento una ventana emergente aparece más abajo que nos menciona lo siguiente: modo Rey Gould de nivel 6. La habilidad de mejora de Hirasaki Renji disponible mientras está en estado inverso. Acerca el cuerpo y el arma del usuario al nivel del Rey Gould Carrion y mejora todas las habilidades en un 480%. Inconvenientes: consume una gran cantidad de puntos de maná mientras está en este estado de mejora, y corroe gradualmente la carne del usuario. Preparado para pelear, Carrion menciona las siguientes palabras: se expande y desciende, lluvia impactante. Inmediatamente observamos como una gran cantidad de energía se materializaba sobre los soldados y por detrás de estos una gran luz se hacía presente mientras que Carrion procedió a utilizar su puño cadáver, una habilidad que comenzaba a hacer presión desde la parte superior de los soldados, los cuales para el momento en el cual se dieron cuenta de esto ya era demasiado tarde, teniendo este ataque o este puñetazo por nombre Ruptura de Reinos. El bombardero se encontraba sorprendido ante las habilidades de Carrion, y este último en ese momento furioso se acercaba a Carrion y le preguntaba a este, llamándolo tonto, que si acaso estaba planeando destruir todo el reino. Carrion furioso le mencionaba a este que no tenía tiempo para preocuparse mientras se encontraba rodeado y luchando contra tantos enemigos. El bombardero le mencionaba a este que lo único que tenía que hacer era acercarse a ellos. Carrion en ese momento le mencionaba al bombardero que las armaduras que estos poseen son resistentes a los ataques a corta distancia. Inmediatamente la curiosidad terminó ganándole al bombardero, preguntándole a Carrion que si acaso este sabía algo acerca de ellos. Carrion en ese momento le mencionaba que se lo explicaría después, llamándolo así idiota. E inmediatamente Carrion preguntaba si acaso él es el dueño de la puerta de Shikishima. Y es entonces que con la actitud característica de Carrion procedía a mencionarle que él debería de ser capaz de hacer los pedazos a todos por su propia cuenta. El caballero dorado se encontraba sorprendido preguntándose qué era lo que este intentaba decirle. Este preocupado mencionaba que no quería hacer eso, pero si los ataques a corta distancia no funcionaban, entonces no tenía otra opción. Inmediatamente desde los dedos hasta el torso, el cuerpo completo del bombardero comenzó a cambiar de forma inmediata, empezando a implementar su séptima habilidad, Control Imperial. Observamos cómo todos los ataques del bombardero terminaban generando gigantescas explosiones al momento de alcanzar a los soldados, generando así un gran destello en toda el área. Entre risas por todo esto, Vencedor mencionaba que le parecía bastante bien y mencionaba que tenía que agregar otro encima de eso, procediendo Vencedor a implementar el ataque Romperreinos, generando así una gigantesca destrucción en toda el área. En otro espacio, observando lo que estaba sucediendo a la distancia, observamos a un caballero de estos invasores por parte de los administradores que se encontraba justo delante de un soldado dorado que mientras emanaba energía lo miraba furioso preguntándole a este quién era. En otro sitio nos encontramos en el país de Plata, exactamente en el nido del rey dragón Gruel o lo que quedaba de este. Judith se encontraba ordenando a la Gruel que comenzase a atacar a todos los que se encontrasen en su camino, procediendo a lanzar enormes bolas de fuego hacia los soldados que cargaban en dirección hacia ellos. Es en ese momento que ésta se encontraba pensando que podía sentir un poder de 5 estrellas o superior en cada uno de estos soldados, pero ahora mismo se sentía bastante feliz de poder poseer a Gruel bajo su mando. Aún así, un destello morado terminó llamando la atención de Judith al notar cómo Ruin se encontraba atacando a todas las criaturas que se aparecían delante de este. Vemos incluso cómo con los ataques de Ruin terminaba vaporizando a todos los enemigos que se cruzaban en su camino. Observando todo esto, procede a mencionar que Ruin realmente es fuerte, ya que el poder de su alma dividida manifestada en el reino humano ni siquiera comenzaría a compararse con su cuerpo completo, mencionándose entonces que este es el verdadero cuerpo del Rey de Plata. Justo en ese momento, detrás de Ruin terminaron apareciendo unos extraños seres, mientras que este mencionaba que la armada imperial de dragones había llegado, era momento de proceder al combate, ordenándole a todos estos que dispararan de forma inmediata. Enormes explosiones hacían que la noche tenue que se encontraba en el Reino de Plata rápidamente ascendiera a hacerse prácticamente de día debido a las brillantes cantidades de luz que emanaba todo esto. Ruin, mientras observaba a los dragones dispararse, mencionaba que uno solo de su élite podía defenderse contra de ellos, pero se estremecía al pensar que simplemente esta gran cantidad de enemigos tan fuertes se encontraban invadiendo todo el reino. Pensando en ello, Ruin se mencionaba que con su nuevo poder descubierto, estos para él no eran ningún tipo de amenaza. Y por supuesto, este no esperaba experimentar los beneficios de ser una invocación tan pronto. Sonriendo, Ruin mencionaba que después de todo tendría que agradecérselo a Subaru más tarde. Cambiando de escena, nos encontramos en el país de Cobre Rojo, más específicamente en el Jardín Real. En eso observamos a una criatura que se encontraba sobre el hombro del rey y le mencionaba a este que ellos eran realmente resistentes a los ataques a quemarropa. Inmediatamente el rey de Cobre procede a darle la orden a todos los presentes que no tenían que acercarse al enemigo y que comenzasen a atacar a distancia. Continuó mencionando la
a todos los presentes que tenían que hacer que sus espíritus tomasen la primera línea en este combate. El Rey de Cobre Rojo procedía a mencionarse que jamás se hubiese imaginado que lanzarían ese ataque sorpresa profundamente en su territorio. Entonces, ¿qué pasaría con las otras regiones que se encontraban lejos de este? Enfureciéndose, el Rey de Cobre mencionaba que entonces tenía que prepararse para pérdidas significativamente considerables. Enfureciéndose, comenzaba a maldecir mientras mencionaba que la autoridad del rey estaba activada. Pero justo en el momento en el que el Rey de Cobre se preparaba para hacer un ataque, rápidamente el ataque que había utilizado Subaru antes se hace presente en el sitio. Flagetón. Vemos entonces como un pilar de color rojo se hacía presente en el sitio, siendo este incluso muchas veces más grande que el Rey de Cobre Rojo, el cual se encontraba algo confundido al observar cómo ese ataque solamente afectaba a los soldados que se encontraban en el aire y los terminaba envolviendo a todos y cada uno de ellos. Pero pese a todo esto, el Rey de Cobre terminó percatándose de una presencia que se encontraba cerca de ese ataque. En eso observamos como Subaru, con una mirada seria y decidida, procedía a mencionar la palabra derivar, procediendo a convertir su ataque en un ataque derivado con energía maldita para así impedir que los enemigos se recuperaran pronto. Podemos observar entonces cómo este ataque del prota se encontraba engullendo a todos los soldados que se encontraban a su paso y al mismo tiempo quemando las almas de todos y cada uno de estos. El Rey de Cobre, al notar de quién se trataba, procedía a mencionar que entonces era él. A lo que el prota a la distancia le mencionaba a este que se alegraba de que estuviese bien, Rey Boldam. Viajando un poco en el tiempo, nos encontramos en el cañón de Caracal, donde se encontraba el prota con el Rey de Aurora. En ese momento este le mencionaba a Subaru que entonces lo podía comprender, comprendía que este había obtenido el 10% del poder del Rey de Plata. Y aún así, con su carita tierna y sonriendo, le mencionaba al prota que eso era realmente espantoso. El Rey de Aurora, observando toda la destrucción que creaba el prota, procedía a mencionar que era realmente espantoso. Era como si estuviese viendo una escena directamente del inframundo. De regreso al presente, observamos como el Rey de Cobre le preguntaba al prota algo furioso que qué era lo que se encontraba haciendo este en ese sitio. Con una actitud de superioridad, el prota le mencionaba al Rey de Cobre que él se había encargado de cuidar la otra mitad del territorio que se encontraba lejos de su alcance. El Rey de Cobre se encontraba sorprendido con todo esto, pero el prota continuaba mencionándole que aún así no tenían que relajarse, ya que el jefe estaría allí pronto, por lo cual deberían de luchar juntos, mencionándole así al Rey de Cobre que estaba próximo a llegar, mientras que observamos cómo el cielo se rompía justo por detrás del prota, dejando a este un poco impresionado. Es entonces que observamos a la persona o a la criatura que se encontraba saliendo del portal y con una actitud bastante poderosa procedía a mencionar que qué era lo que estaba pasando allí. En ese momento Subaru le mencionaba a este que se veía bastante golpeado, mientras que una ventana emergente aparece delante de este, mostrándonos que se trata de nada más y nada menos que el jefe de esa incursión, Youdu Kotetsu, jugador de rango carmesí. Observando a este de reojo, Subaru procede a mencionar que entonces, después de todo, él ya se encontraba allí. Y bueno, chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo de este video. Recuerden que para ayudarme a hacer crecer más la comunidad, compartiendo el video es la manera más apropiada de poder hacerlo. Y recuerda que si has llegado hasta esta parte del video, por favor me lo puedes hacer saber dejando acá abajo en los comentarios la frase jugador de rango carmesí, ya que de esta forma sabré que te quedaste hasta el final del video y asimismo podré saludarte en un próximo video. Ahora sí, sin más nada que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus padres y nos vemos en un próximo video.